Bendito sea su nombre. Alabado sea Dios. Dios es bueno, hermano. Nos ha bendecido y nos bendecirá en lo que resta. Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Lo tenemos, hermano? Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos al Señor. Te damos la gloria, Jesús, por tu bondad, por tu amor. Le pedimos, Señor amado, que nos mande su palabra. Esa palabra, Señor eterno, que toca corazones, Dios amado. Esa palabra, Dios mío eterno, que transforma, que revienta piedras. Tu palabra, Señor eterno, que hace prodigios y señales. En tu nombre, Señor amado, predicaré esta palabra que trae vida. Traiga la sanidad, la libertad, corazones transformados por el poder de su evangelio. Gracias, Jesús. Aleluya. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Unos minutos y nos vamos para casita. Gloria al Señor. Yo no quisiera ni pasar en la casa, hermano. En la casa yo me pongo triste cuando me encierro en ese cuarto. Me siento feliz, hermano, afuera. Entonces no sé usted. Alabado sea el Señor. Mayormente en la casa del Señor debemos estar alegres. A su nombre. Sermón pentecostal, tercera parte. Gloria al Señor. Hemos estado, hermanos, viendo en los mensajes anteriores cómo el apóstol Pedro estuvo hablando a la multitud que se acercó el día de Pentecostés. Recordará que hay aspectos que hemos hablado que la gente se impactó porque escucharon a los galileos hablar en los idiomas que ellos hablaban en los países donde ellos vivían. Ya hemos hablado que cuando alguien hablaba de un galileo era como un despectivo, hermano. O sea, pero a ellos Dios les reveló el evangelio, bendito sea su nombre. El apóstol Pedro les explicó, como yo les dije la vez anterior, citando la palabra, respecto, hermanos, de que Jesús padeció, pero que también después de morir se levantó de entre los muertos. Porque esa es la seguridad del evangelio, que Cristo ha resucitado.
y que pronto viene. Gloria al Señor. El apóstol Pedro sigue diciéndoles a la multitud, porque la gente estaba atónita, la gente estaba impactada, escuchar a gente que no sabía leer, que no sabían a lo mejor ni el griego, hablando en el idioma de ellos. Y el apóstol Pedro les dice, o les continúa diciendo en el versículo que leímos: sepa pues, verso 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No había más dolor para un judío de los que despreciaron al Señor que se dijera que Jesús era Dios. Alaba al Señor, porque Él es Dios, Él es Señor y es Dios. Alabado sea su nombre. La gente tenía que saber, o se les tenía que recordar, de que Cristo estaba sentado a la diestra del poder de Dios. Esta es una lucha que van a tener los apóstoles y los discípulos del Señor durante todo el ministerio terrenal. Pero como veremos más adelante, en el caso de Esteban, dice que la última palabra que le oirán a Esteban, eso lo vamos a ver más adelante, dice que cuando él les exhortó y les dijo: vosotros sois igual que el pueblo de Israel, estáis siempre resistiendo al santo. Ustedes, les dijo, mataron a Jesús. Dice que rechinaron los dientes. Y cuando él dice que lo estaban matando a pedradas a Esteban, vio la gloria de Dios y los cielos abiertos. Y él dijo: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Es lo mismo que Pedro está haciendo acá. El apóstol Pedro está proclamando que Jesús es Dios. Aquel que desecharon delante de Pilato. Dice que Poncio Pilatos dijo: en la fiesta acostumbro soltar un preso. En la palabra está, y yo lo creo. Los rabinos actuales dicen que eso es falso. No me refiero a rabinos cristianos, a rabinos judíos que no creen en Jesús. A eso me refiero. Los rabinos judíos dicen que eso que Pilato, que está relatado en uno de los evangelios, dice que en la historia no está documentado eso, que no acostumbraban los procuradores romanos soltar un preso durante la fiesta. Pero le voy a decir algo: a mí no me importa lo que ellos digan. Yo me voy a ir a lo que la Biblia dice allí. Porque es probable que, aunque haya sido cierto, a lo mejor él hizo alguna sección en ese tiempo. Amén. Porque vamos a hablar lo que el texto sagrado dice. Y no nos vamos a salir de la palabra. En ese momento que Pilato les dijo a ellos, Pilato quería soltarlo. ¿Quieren que o suelte a Jesús llamado el Cristo o suelte a Barrabás? Y dice que la multitud pidió a Barrabás. Amén. Y él les decía: a vuestro rey he de crucificar. No tenemos más rey que César, dijeron. Desde entonces los judíos fueron desechados. Amén. Apartados, fueron desgajados del olivo original. Y van a ser restaurados en la semana 70, que es la gran tribulación. Hasta el final de los tiempos, dice la palabra. A ese Jesús despreciado es el que Pedro está exaltando aquí. Ese, les digo, que fue despreciado, ahora es Señor y es Cristo. Alabado sea su nombre. Sepa toda la casa de Israel que a este que ustedes crucificaron, del que se burlaron, de aquel que dice que le bofeteaban sus mejillas, la golpeaban, su rostro quedó desfigurado, hermano. Usted ha visto las películas que transmiten en Semana Santa o Zángana, como la llaman. Hermano, allí una de las que está más apegadas a la Biblia, que han hecho muchísimas, algunas exageradas, otras falsas, pero una de las que está más apegadas a la Biblia es una que se llama La vida pública de Jesús, basada en el Evangelio de Lucas. Es muy antigua esa película. Esa es de las que está más apegada al texto de la palabra.
Y allá aparece cuando el Señor lo golpearon, lo desnudaron. Pero literalmente Jesús, su rostro quedó desfigurado. No se dice que era irreconocible. Cuando el Señor estuvo colgado en el madero, estuvo desnudo, totalmente desnudo. Por pudor, ¿verdad? Y por política de producción de cine, en las películas en aquel entonces, sale que con ropa interior, ¿verdad? Porque tiene que salir así. Pero el Señor quedó desnudo, fue humillado. Y es por eso que cuando los cielos se cerraron, todos los hermanos, los maestros bíblicos apuntan, todos los comentaristas, que cuando el cielo se cerró y se oscureció la tierra, pasaron varias cosas. Una, el padre no quiso ver cómo su hijo estaba avergonzado. Esa es una. Él recibió el sacrificio de su hijo, pero su hijo fue humillado en la tierra, hermano. Oiga, y nosotros no queremos padecer. Otra, hubo una concentración de demonios terrible, porque los demonios andan en los aires. Jesús fue humillado. Hermanos, dice que hubo un soldado que le atravesó el costado, lo relata el Evangelio de Juan, y salió sangre y agua. El Señor, hermano, todos lo abandonaron, toditos, solamente quedaron junto a él María, lo relata el Evangelio de Juan, y Juan, el discípulo amado, que estuvieron, hermanos, enfrente de la cruz, cuando el Señor a lo mejor ya había pasado todo, hermano. Pero antes de morir, escuchamos las palabras que el Señor dijo desde el madero. Amén, hermano. Y él allí entregó el Espíritu. Entonces él le clamó al Padre y le dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Oiga, el Padre había desamparado terrenalmente al Hijo, pero es que se estaba cumpliendo lo que había sido anunciado en la palabra, que el Santo padecería. Llevó a él nuestras enfermedades, llevó a él nuestras culpas, con su sangre nos compró y nos redimió para Dios. Bendito sea su nombre. Dios exaltó a Jesús, lo sacó del lecho de la muerte. Ya lo hemos mencionado, que Pedro lo ha citado en todo este párrafo. Cuando se levantó y se apareció también a los que lo habían visto padecer en la cruz. Como el Señor, hermano, después de la agonía, después de haber estado en la tumba, se apareció a María Magdalena, se le apareció al apóstol Pedro, se le apareció al apóstol Juan, se le apareció, hermano, a aquellos dos que iban camino a Emaús. El Señor hacía que su corazón ardiera porque Él había resucitado. Vayan, digan las nuevas, anúncienselo a Pedro, anúncienselo a la iglesia. Es lo mismo que estamos haciendo, y es lo que Pedro haría más adelante, anunciarle a toda la casa de Israel. Sepan, le dijo Pedro, que a ese Jesús que fue humillado en el madero, a ese Jesús desfigurado, a ese Jesús lacerado, es el que yo vengo a proclamar, es el que ha dado el don del Espíritu Santo. Ese es el mensaje que el apóstol Pedro gritó, es el mismo mensaje que nosotros debemos proclamar en este tiempo. Aquel Jesús que fue humillado, aquel Jesús despreciado, el rostro desfigurado de aquel santo ser que vino a la tierra y se entregó por amor a nosotros. Ahora Pedro le dice: Él resucitó y Él me ha enviado a mí y a los apóstoles. Somos testigos que Él ha resucitado y está a la diestra de Dios Padre. Gloria a Jesús de Nazaret. Oiga, esto fue una daga que le pegó en la yugular, hermano. Pegó el pecado, terminó el pecado. Se acabó. El mensaje del Evangelio tiene un poder impactante. Hermano, cuando aquel rey escuchó las palabras de la ley, que el libro de la ley fue hallado entre las paredes, la grieta del templo. Amén, hermano. Cuando el rey Josías, oiga, mandó a reparar la grieta del templo,
Dice que los trabajadores que reparaban las grietas llevaron los rollos. Y esto me impacta algo, que no tenían palabra escrita porque se había perdido y la encontraron. Pero Dios estaba en los corazones. La palabra de Jehová, esa no morirá. Ahí se cumple lo que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Encuentran el rollo de la ley y se lo van a leer al rey. Ahí vamos cayendo lo que quiero dar a mostrar. El poder que tiene el mensaje de Dios. Cuando se leyeron las palabras de la ley al rey, dice que rasgó sus vestidos, porque sabía que habían ofendido la santidad de Dios. Y mandaron a consultar a una profeta llamada Hulda, y Dios les dio consuelo, dice la palabra, hermano. Y Dios les dijo que no traería el juicio en ese tiempo. ¿A qué quiero llegar? El poder que tiene la palabra de Dios. Cuando Esdras leía la ley y los sacerdotes se arrepentían de su pecado, y Esdras se quebrantaba delante de Dios, dice que a lo lejos se escuchaba el llanto de Esdras, el escriba, versado en la ley de Jehová, porque la palabra trae transformación. Aquí no era Pedro que estaba hablando en su carne, estaba hablando en el espíritu. Hay un hermano que cuenta que estuvo en una campaña allá por el 1980 y tanto, no sé cómo, algo así, en el 90. Y cuenta él que estaba en un estadio acá en Estados Unidos, y dice que el hermano Gigi Ávila dijo en la predicación: pasen a aceptar a Cristo las almas, y nadie quería pasar. Y dice que de repente comenzó la gente a pasar adelante a recibir al Señor Jesús, y dice que él no quería pasar. Dice el pastor, cuando dice que el hermano dijo: si sos hombre de verdad, pasa al frente, dijo. Y dice que esa palabra lo desgarró a él, y él pasó al frente a aceptar a Jesús. Ese es el poder que tiene el evangelio. Oiga, un poder transformador. Hay un testimonio que le escuché a un pastor de credibilidad hace unos 15 años, que él estuvo en una campaña en el estadio Mateo Flores de Guatemala. Hay un estadio grande donde estuvo predicando, creo que fue Gigi Ávila, si no mal equivoco, él fue. Dice que en esa campaña alrededor, un número aproximado, aceptaron como 3,000 personas, dice. Nunca antes visto en la historia. Por eso es catalogado que Gigi Ávila fue el más grande evangelista de los últimos tiempos, de habla hispana. Hermanos, las cantidades de almas, hermanos, que ese hombre ganaba. Tenía canales de televisión, radios, hermano. Él, su mensaje era: Cristo viene, Cristo salva, Cristo perdona, Cristo bautiza con el Espíritu. Oiga, hermano, dice ese hermano, contaba él que él se impactó. Él nunca en su vida había visto, hermano, cosas. Y hermano, en esas mismas actividades, dice que él se quedó hasta paralizado en ver cómo llevaban a una persona paralítica de verdad, una persona con los pies torcidos, hermano, que no podía caminar. Y de repente aquel hombre empezó a caminar, se le enderezaron los pies delante de toda la gente. No era paralítico pagado como muchos, hermanos. Era alguien que los pies los tenía torcidos. Y dice que los pies se le enderezaron delante de la multitud. Y aquella gente alababa a Dios por las maravillas. Porque estas son las maravillas que Dios sigue haciendo hasta este momento. No hemos visto los milagros que hará Pedro más adelante. Es el mismo Dios al que adoraba Pedro, al que adoramos nosotros. Él puede quemar el cáncer, el Señor puede quemar el azúcar, Él puede hacer ese vientre estéril, oiga, hacerlo estéril, el vientre que es infértil, oiga, porque Dios puede dar hijos, fertilidad, bendito sea el Señor, es la palabra más correcta. Vientres estériles los hace fértiles. Sordos pueden escuchar. Imagínense, hermano, que Dios levantara con poder un caballero de esto y pase al frente y diga: el Señor me ha dicho que hoy va a sanar a una hermana. Y empiece a decir: dice el Señor que tienes tal enfermedad, y él no sabe, nadie sabe, solo la hermana que tiene la enfermedad, que Dios va a sanar. Y empieza aquel hombre a orar y le diga: el Señor Jesús te sana.
y comience a ministrar y comience a echar por la boca pelotas, hermano. Yo le voy a decir una cosa, Dios obra de diferentes maneras. Hay unos que Dios la enfermedad se la quema sin necesidad de echar nada, pero hay gente que tiene que vomitar para que incrédulos crean, amén, hermano, para que gente que nunca ha visto un milagro lo pueda, oiga, recibir. Yo sé que en este tiempo ha aparecido un montón de charlatanes, pero en aquel tiempo, hermano, hablándole 30 años atrás, hubieron tantos milagros de gente que las muelas Dios se las compuso, hermano, no por vanidad, por andar los dientes brillantes, no, era porque andaban caries en las muelas y Dios les puso muelas de plata. Hay testimonios grandísimos, le hablo 30 años atrás, hermano, hombres usados por el poder del Espíritu, ese poder que andaba Pedro, que andaba Pablo más adelante, como lo vamos a ver, ese mismo poder está vigente. El Pentecostés no ha muerto, por eso nos llamamos iglesia pentecostales. Aquí no somos como los bautistas, no tengo nada en contra, pero nosotros creemos a las manifestaciones del Espíritu. Creemos que si estás tirado en una cama y el doctor te mandó a morir, él te puede poner riñones nuevos. Oiga, esa glándula de los tiroides, que es lo más que está afectando en este tiempo, el Señor puede sanarte y no necesites más la medicina. Es el Dios al que adoramos, el que hace milagros. Bendito sea su nombre. Y la gente se quedó impactada. Al oír se compungieron, verso 37. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Mira el título que les dieron ya. Sí, después que estaban burlando de ellos. Amén, Galileo, decían. Sí, del Salvador. Amén. Ah, El Salvador sos vos, me dicen a mí cuando yo hablo. Y ligero te detecto que sos salvadoreño. Ah, de veras, le dije yo a un dominicano. Yo ligero conozco, me dijo, lo que son de Salvador por el hablado que tienen. Ah, qué bueno, le dije. Hay que bendecir a la gente, hermano. Amén. No se olviden de su acento. Esos allí los juzgaban. Un Galileo, ¿qué va a saber de Dios? Decía. Pero mire ahora, ya no los menospreciaban. Ahora eran varones, hermanos, ¿qué haremos? Yo conocí una pareja en El Salvador. Eran unos hermanos tan humildes, usados por Dios, que Dios bendijo tanto esa obra. Era pequeñita, porque la bendición no es cantidad de gente. Yo sé que también es una señal, como vamos a ver acá, pero no necesariamente una iglesia puede estar bendecida con tener 500, 700 miembros, no. Eran como unos 15 hermanos. Pero esa hermana, la esposa de ese pastor, y él, los usaba Dios en liberaciones. Le voy a decir esto. Según las señales que se hacían en esa iglesia pequeñita, chiquitita la iglesia, ahí donde comencé a predicar yo, en Usulután. En esa iglesia, según los milagros que había, que hasta unos profesores se congregaban allí, hermano. Aleluya. Imagínense, gente preparada, intelectuales, académicos, a un hombre sencillo que es el pastor, hermano, que apenas podía leer el hermano, pero ya había algo que no lo tenían los corbatudos de afuera, y era el poder de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Puede ser que seamos pocos, pero aquí hay poder, y va a haber más poder, porque yo no me voy a cansar hasta ver a estos jóvenes danzar en el Espíritu, hasta verlos hablando en lenguas, hasta que me digan: pastor, yo quiero pasar toda la noche en oración, véngase con nosotros. Ahí estoy. Amén. Quiero, hermano, ver ese avivamiento con el tiempo. Es mejor ir despacio. Así es, hermano, despacio. Mire, Dios los bendiga, están ayunando todos los jueves. Así se empieza, despacio. Así se va agarrando viada. El avión, cuando se sube, ¿cómo va despacio? Primero quitan los toboganes, dice. Toboganes, ¿por qué llaman toboganes? Si no es para lanzarse el agua. Le quitan las cositas así, donde se mete uno ahí, como acordeón ahí, lo mete para adentro lo que es la puerta de abordaje. Lo quitan y comienza el avión despacio. Primero lo retroceden para agarrar la pista y se va despacio, despacio. Cuando acuerda, hermano, va subiendo, y cuando uno está arriba, uno siente como que es ribave y el avión ya está así. Amén, hermano. Uno siente como que está para arriba, así, y dice que se va para abajo, dime.
No, pero es que cuando acuerdas, así te va a tener el Señor arriba ya. Tú vas a querer estar abajo, pero Dios te va a tener arriba. Amén. A veces miras alrededor, miras para ahí y dices, yo no merecía esto. Es que nadie merece esto. Yo no merecía estar gritando acá. Nadie merece nada, todo es por misericordia. Y vamos a decirle, estoy aquí porque el Señor me ha dicho que hay un gran mar allá afuera y hay que ir a tirar la red, a atrapar los peces. Mire, yo me pongo a pensar y me siento en mi carro a veces. Cuando baja todo el trabajo y me quedo pensando, Dios mío, la gente, qué orgullo el que se maneja. Hay gente, porque hay gente que tiene dinero, hermano. Y me refiero a gente de acá. Gente, hermano, que bien trajeados, hermano. En qué carro, cómo los andan, hermano. Me pongo a pensar yo muchas veces. A veces me estaciono y me pongo a pensar en la gente. Viene el verano para vacacionar. Viene la Navidad para celebrar. Se encierran los viernes o los sábados a tomar bebidas embriagantes, a hacer orgías en sus apartamentos, en sus casas. Menos pensar en la venida del Señor. Menos el pensar en que Dios les va a pedir cuenta. Digo, Señor, ¿y qué de esta gente? Por lo menos nosotros, si algo nos pasa o nos morimos por algo, sabemos que vamos a un lugar especial. Y esta gente, aquí había gente adinerada, hermano. Oiga, y le voy a revelar un secreto que no es un secreto, si es secreto, es un secreto a voces. Y es que los judíos en todo el mundo son gente adinerada. Oiga, los judíos donde quiera que van, eso no lo vamos a negar, es bendición que tienen. Solo hacer dinero van. Porque la lógica del judío es esta. El judío comienza trabajando solo. Si descubre la pepita de oro, dice, la vende y contrata a otro trabajador. Y sigue buscando más pepitas de oro. Esa es una lógica que tienen ellos. Y el latino no. El latino está trabajando, consigue una pepita de oro, va a sacar un carro de 80,000 al dealer, y después, aunque esté comiendo puras maruchanas, anemia, amarillo, puras zaparetos, no gusta pagar. Ellos somos los latinos. Hay gente que si le da un golpe en un carro y le dan unos $10,000, un ejemplo, mucho tal vez, pero unos 5,000 que le den. Hay gente que lo que hace es saber invertir esos 5,000. No, pues estos 5,000 yo los puedo. No, aquí no, hombre, estos 5,000 voy a El Salvador y vengo y tranquilo. Estos hermanos eran así. Miren tal es el poder que tenían. Le voy a mencionar un ejemplo bíblico. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas, es porque dentro del templo, le voy a aclarar este detalle, es importante aclarar conceptos bíblicos. Jesús no volcó las mesas porque se estaba vendiendo. Se volcó porque se estaba vendiendo injustamente. Tal vez no sabía eso, pero se lo va a aclarar. Cuando llegaron, dice que Jesús vio las mesas de los cambistas. Dice que les dio vuelta, hermano, y los agarró con un azote de cuerdas. ¿Por qué? Porque habían hecho de la casa de Dios casa de mercado. Mi casa, casa de oración será llamada, como vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y casa de mercado, dos títulos malos les dio el Señor porque era verdad. Le voy a aclarar esto. No era pecado vender en cierta parte del templo. Lo malo era donde estaba, el lugar donde estaba. Ese es otro pecado. El otro es esto. Evidentemente, históricamente está probado que sí podían vender. Ya les voy a decir por qué. Porque estos judíos que venían de otras partes del mundo no podían traer animales de partes lejanas, porque a veces venían en barco, como iban a traer una vaca en un barco. A traer un becerro no se podía. Entonces lo que hacía es que dentro del templo había gente encargada, los sacerdotes, que vendían animales para el sacrificio, vendían palominos, tórtolas, carneros. Entonces el pecado no era que los vendieran, el pecado era que los daban a un precio injusto. Lo vendían a un precio elevado y habían hecho mercado de la casa de Dios. Ya el animal lo ofrecían, hermano, no por agradar a Dios, sino por salir del compromiso. Cuando venimos al ayuno, recuerda, pues, ay, yo voy porque la curva está brava. Amén. Si voy porque el pastor cada día lo miro más amargado, por eso voy, y de ayuno Dios no lo recibe. Amén.
Esa gente, había gente adinerada que había llegado. Esa gente no le rascaba la panza a la barriga como la que tengo yo, hermano, para pagar, no sé cuánto sería el precio tal vez de un carnero, lo pagaban. Había gente adinerada entre los que venían. Entonces aclaré ese concepto, hermano, hice paréntesis para que nos demos cuenta de eso. Entre ellos había gente que tenía dinero, pero cuando Dios toca, ahí no vale la plata. Allí se ve llorando a los grandes delante de Dios. Mire, yo vi una experiencia en la iglesia donde me congregaba. Había un señor que era, pero tremendo blasfemo, como eran muchos de ustedes. Y hasta la vez algunos son así. Ese hombre era contrario al evangelio, hermano, en la comunidad. Y un hijo de él había aceptado al Señor, vino acá y mandó a hacer un culto de acción de gracias, como los que han prometido ustedes y no los hacen. Gloria al Señor. Y ya salimos bendecidos, pues. Más cortitos de lo que estábamos. Bueno, el tiempo era casi como javarilla que está ahí. Hermano, y había comida y todo. Pero lo que le quiero decir, cuando el hombre llega a la presencia de Dios se humilla. Y pasa que el hombre al frente, hermano. No sé, él pidió un tiempo. Y dijo, hermano, se lo vamos a dar, porque quería dar unas palabras a un amigo. Y llegó él así. Nosotros creíamos que él iba a llegar hasta donde está aquí, pues abajo. Y un solo se subió arriba. Pero cuando se subió arriba, ese hombre no paró de llorar. Ese hombre lo ministró Dios de una manera que ni se imagina, hermano. Es lo que quiero llegar, que cuando estamos delante de Dios, Dios nos quebranta. Y ahí el Señor quebrantó a los orgullosos que habían llegado de otras partes del mundo. Y Pedro les dice, les responde la pregunta que le hacen, porque ellos le preguntaron, hermanitos, galileitos, ya no eran los despreciados, ahora eran hermanos, porque Dios cambia los pensamientos de la gente. Gloria al Señor. Pedro les dijo, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra arrepentimiento es cambiar de pensamiento. Imagínense cómo decirle a un judío que se arrepienta, porque esto es lo que los líderes no recibieron de Jesús. Para ellos hablarle de arrepentimiento era de hablarle a alguien que no conocía de la ley. Pero ellos que eran maestros, escuche bien. ¿Se recuerda lo que le dijeron a Nicodemo? Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Así le dijeron. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo tuvo una confrontación con ellos? ¿Acaso no dice la ley que primero escuchemos a un hombre antes de juzgarlo? Y comenzaron a hablar, hermano, del caso que se dio, del que había recibido la vista, o el cojo creo que fue. Gloria sea al Señor. Y comienza el debate. Alabado sea el Señor. Porque los judíos creían que eran santos. Imagínense venirle a decir a Caifás que se arrepienta, y era él el que supuestamente era el más santo del país. Era irreversible, pero lo mismo viene, hermano, hablándole también a los judíos. Pero estos fueron diferentes, estos lo aceptaron. Amén, aleluya. Ustedes deben arrepentirse, aunque hayan venido de lejos a celebrar la cosecha aquí. Ustedes se tienen que arrepentir. Hay un dato que no lo expliqué bien, lo voy a mencionar. Había gente de esa que venía a la fiesta, que venía de la Pascua. Se estaban toda la Pascua, toda la cosecha, y celebraban, si es posible, otra fiesta más. Eran gente que tenía posibilidades, algunos de ellos. Ahora, el bautismo, aquí está lo que muchos han malinterpretado. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Es la forma como el Señor Jesús enseñó. Mateo 28, 19 habla: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos concordar este versículo que dice que hay que bautizar en el nombre de Jesús? Para esto hay varias explicaciones. Le voy a poner la primera. Ya estos
Porque recuerde, reitero, repito, recalco y reafirmo que esta multitud eran judíos. Estos ya habían escuchado del Padre Jehová en la ley. Ya habían escuchado del Espíritu Santo también en los profetas, pero no sabían del Hijo. Entonces, hay otros versículos más, creo, hay 2 más en Hechos donde habla. Inmediatamente dice: Pablo ordenó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aquí dice en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad que se parece, pero no es lo mismo? Porque en el nombre de Jesús es un nombre normal, pero sabemos que tiene poder. Pero Jesucristo lleva 2 nombres combinados: Jesús, el nombre terrenal, y Cristo como ungido de Dios. Entonces, por lo tanto, se descarta que es una fórmula bautismal. No es una fórmula bautismal, es el nombre de Jesús. Porque si aquí dice en el nombre del Señor Jesucristo, porque así lo dice, debería decirlo de la misma forma Pablo adelante, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estos no conocían de Jesús. Entonces, cuando se habla bautizarles en el nombre del Señor Jesús, es bautizarles en el mandamiento que Jesús dejó. Eso es lo que significa. Y el bautismo que Jesús dejó fue en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otro detalle, en una segunda interpretación. Yo no estoy de acuerdo, pero muchos le enseñan que los 2 bautismos son correctos: el bautismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el bautismo del nombre de Jesús. Por la siguiente razón, y con esto termino este punto, y es que el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicen que Jesús se los dijo a los apóstoles porque iban a ir a todo el mundo. Ellos no sabían que había Padre, no sabían que había Hijo, ni había Espíritu Santo. El mundo bárbaro, el mundo africano, acá en América, no sabía de eso nadie. Entonces, según se cree que el bautismo trinitario, hablemoslo así, es para nosotros los gentiles. Y el segundo, el bautismo en el nombre de Jesús, es válido para los judíos. Esa es la segunda interpretación, que los 2 bautismos los dan por válidos. Esa es una, ¿verdad? Pero nosotros vamos a bautizar como Jesús dijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, por consecuente, si se acepta que el nombre de Jesús, el bautismo, es válido, lo ponen como algo temporal para aquella época cuando el Evangelio comenzaba. No para, hermanos, ya para estos tiempos cuando el Evangelio técnicamente se ha predicado en todas las naciones del planeta. Pero es necesario arrepentimiento y bautismo. Ahora, me voy a meter un poco, hermanos, y con esto finalizo lo que es este punto. ¿Por qué nosotros no aceptamos el bautismo en el nombre de Jesús? Porque el bautismo en el nombre de Jesús niega totalmente la doctrina de la Trinidad. Eso es la doctrina sabeliana, la doctrina de Sabelio, el que enseñó el bautismo del nombre de Jesús. Que solamente existe uno, dicen ellos. Que solamente existe una persona. 3 en 1, no 1 en 3. El problema es, hermano, que hay una diferencia entre la unidad de Dios y la unicidad de Dios. Porque la unidad de Dios está dividida en 3 y la unicidad es solo 1. Que dicen que son diferentes manifestaciones, y eso está refutado por toda la Biblia. Cuando Jesús estaba en el bautismo, la voz del Padre clamó. Cuando Jesús estaba en la cruz, en el Gólgota, Él clamó al Padre. Hermano, y otros versículos bíblicos, por ejemplo, en lo que es, hermanos, en la Torre de Babel, la transfiguración también, ese era su hijo amado el que estaba ahí siendo transfigurado porque él se lo pidió al Padre. En la Torre de Babel, hermano, cuando cuando el Padre dijo: descendamos a ver la obra que los hombres están haciendo, Él nos toma en cuenta ángeles para decir: hagamos esto. Ese es el consejo de Dios, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y muchos otros puntos bíblicos más, hermano. Entonces, le voy a poner un ejemplo. La unidad del matrimonio. La pareja ya no son más 2 sino 1.
Uno en acuerdo, pero son dos personas diferentes. Y en el hebreo original, hermano, esa palabra de unidad, cuando se refiere a la unidad del Padre, es esa palabra, esa misma palabra, hermano, a la que se refiere que el Padre, tanto el Padre como el Hijo son uno, pero en acuerdo, no en físico. Cada uno tiene su cuerpo de diferente sustancia, o sea, de igual sustancia, por así decirlo, su cuerpo espiritual y físico. El cuerpo sustancial, tal vez no físico como el nuestro, pero sí se puede materializar, porque Él es Dios de todo lo creado, gloria sea al Señor. Entonces, el bautismo en el nombre de Jesús es por el bautismo que Jesús enseñó. Una vez me dice una señora unitaria, así le llaman también unitarios, unicitarios, y le digo yo, me dice ahí, ustedes están equivocados, ustedes están condenados, ustedes no están bautizados, ustedes se bautizaron igual a la Iglesia Católica. Pero me repelló revés y derecho. Le voy a hacer una pregunta, señora, con el más grande de los respetos, le digo. Si usted trabaja en el palacio de un rey y el rey da una orden y a un súbdito suyo o un compañero suyo, le dije yo, le dan una orden después, ¿usted a quién le va a hacer caso? ¿Al rey o al trabajador igual que usted? ¿Cómo se pone a creer si uno le va a obedecer al rey? Me dijo. Lo mismo pasa en la palabra, no que yo diga cosas contra Pedro, le digo. Pero Jesús dio la orden: bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso otro que usted me viene diciendo, Pedro no es más que el rey es Cristo. Y tampoco estoy diciendo que ni Pedro se equivocó, ni Pablo se equivocó, porque más adelante vamos a ver que Pablo ordenó bautizar en el nombre de Jesús. Ninguno de ellos se equivocó. Eso tiene su explicación. Otra cosa, hay documentos extrabíblicos, hermanos, de los primeros siglos, que documentan que los cristianos se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el documento principal es la palabra del Señor, sin quitarle ni añadirle, para perdón de pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dice, ustedes están viendo estos que están acá saltando, quizás hablando lenguas. Ellos han conocido que Jesús es Dios. Ahora ustedes deben de igual forma confesar sus pecados y buscarle. Gloria al Señor. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo quieren recibir? Porque Dios ha prometido esa promesa a todo aquel que en Él cree. Dice el verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos es la salvación los que busquen a Cristo. Aquí no es cuestión como aquellos que dicen que Dios escoge a este se va a salvar y este se va a perder. No. Dios pone el plan de la salvación para todos. Lo que sí es cierto que Dios toca. Amén. Démosle gracias a Dios el día que Dios en su misericordia a nosotros nos llamó. No estaríamos ahora, hermano. No estaría ahora usted bravo quizás en la casa pidiendo sopa de puya. Mirá que quiero sopa, que mirá que... No. Aquí está adorando al Señor. Porque la promesa lo alcanzó, amado hermano. Mire cómo está usted, chapudito, robusto, hasta más joven, hermano. Si algunos de ustedes ya no estuvieran, hermano. Yo pienso que si el Señor no me había alcanzado con las promesas que dice acá, a saber qué a la cama hubiera sido yo, hermano. Yo no estuviera, hermano. Yo tenía pensamientos malignos como estaba Dipote. Amén. Pensamientos de oscuridad. Porque uno en la casa es uno, hermano. Me refiero cuando no era cristiano.
Por eso le digo, como estaba cipote, de los 14 para abajo. Yo tenía unos pensamientos, hermanos, pero de maldad en mi corazón. Yo decía, cuando yo crezca, ¡ja! Porque yo sé que mi papá me tenía bien sumergido. Y yo decía, cuando crezca yo a mi papá me la voy a sacar de aquí de la casa. Pensamientos oscuros, hermano. Pensamientos de irme a perderme afuera. Pero ¿sabe qué? A temprana edad Dios me llamó. Y la promesa me alcanzó. Y estoy aquí sirviéndole al Señor. Bendito sea su nombre. Porque para nosotros es la promesa. Para vuestros hijos declaremos nuestros hijos siervos de Dios. De ahora el niño, la niña no quiere nada. Quiere mundo, quiere tablet, quiere muñecos de Disney. Ay, ay, ay. Le bateó la crema, dijo el hermano. Los niños, miren cómo es la maldad que hay en los niños. ¿De quién me he fijado en la Belén? A ver, cuando salimos, papi, miren, una que quiere que le compre muñecas de esas que tienen ustedes de Disney. No, mamá, te va a comprar esta otra. No, no, esa es. Y yo se la compro. No, hombre. No. No, aquí no mando usted, aquí mando yo. Amén, hermano. Mire, una vez me hizo un berrinche esa niña que pataleaba en la silla del carrito de compra. Que quería un muñeco de esos navideños. No se lo compré. No, mija, le digo. No, ahorita no entendés, pero un día me lo vas a agradecer. Malo papi, me dice. Malo papi. Así me decía, malo, no te quiero. No me querés, ¿verdad? Le digo, ahí me pongo yo de tú a tú con ella, pues no pelear, ¿verdad? No me querés, ¿verdad? Pero un día me vas a querer, le digo. Ya después me busca, porque sé que las promesas son para ellos y debemos cuidarlos. Amén, hermano. Oiga, hay niños que en la noche aparecen, ay, que miro murciélagos, miro calaveras. ¿Y qué es lo que pasa viendo usted? Ahí pasan viendo la película del cuervo. Habían unos que andaban alucinados antes de una película que se llamaba Las Pesadillas de Freddy, algo día llamaba. Que las miraba, yo nunca las vi. Pero yo escuché, ya era cristiano yo. Yo escuché algunos que decían, no, hombre, la película estuvo terrible anoche, yo sentía que me ruñaban. Hablando mucho. Por lo que pasan viendo en la casa en el Nintendo. Por eso es que muchas veces hay perturbaciones en las casas. Pero declaremos lo que Pedro declaró para nosotros y para sus hijos en la promesa. Alabado sea el Señor. Hay momentos, hermano, que los niños no se les detalle, hermano. Una hermana dijo una vez en un culto, hermano, ayúdenme a orar por este niño. Este niño no quiere nada cuando ella estaba entrando adolescente ya. Un niño, hermano, un caballo completo. Ese niño, hermano, se subía a la silla, la botaba. La hermana, y decía la hermana, yo no me canso de orar hasta ver a este niño, decía, un día en el altar sirviendo. Le valió la fe al hermano. Con el tiempo aquel niño, mire, o sea, cayendo al 5, como dicen. Se compuso, hermano, hasta director de alabanza era después. Ahí andaba de lugar en lugar cantando. ¿Por qué? Porque hay que declarar en fe que las promesas son para nuestros hijos. Hay que declararlo. Mire, aquí hay hermanos que no voy a decir el nombre, pero un día lo voy a decir. Aquí hay un hermano que yo escuchaba las oraciones que él decía y Dios ya le contestó. ¿Ves? Yo a veces le ponía atención. De por sí soy algo orejudo. Paraba, hermano, las orejas yo. Y el hermano decía en las oraciones, ayúdame con mis hijos, Señor, hazme los humildes, amén. Y ya veo que los niños cómo han cambiado, hermano. Es que la oración tiene poder. Amén. Pero escuchamos el consejo de temprano, ¿verdad? Amén, aleluya. Controlar la deshuesada. Porque esta se estira. Agarrando el espagueti y estirándolo. No hablemos de nuestro hermano. Declaremos bendición. Cuando veamos a nuestros hijos que no quieren nada con Dios, pongámoslos en las manos del Señor, que no todos los niños son iguales. A mi mamá le decían, yo como no quisiera, ni a Menchita, que mis hijos fueran como los suyos. Nosotros salimos blanditos. Pero ¿quién es que traen ADN de macho cabrillo ya? Si es que es cierto, hermano.
¿Cómo voy a comparar yo a los niños en el tiempo que yo me crié? Que con una mirada, la última vez que me pegó mi papá, como 16 tenía yo. O sea, yo estaba agarrudo. Agarró el lazo. Adiós, me agarró en la mano, voy al pechito, así, ¿ves? Me agarró. Pozo como 3 hinchados. Que le contesté, no sé por qué cosa fue. Hace bastante tiempo. Pero eso a mí me ayudó. Cuando mi mamá no era cristiana, había veces que yo le contestaba, bien, él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo porque a las cosas no se le olvidan a uno. Me acuerdo que había veces que agarraba un tizón y me agarraba de la mano, volveme a gritar, Huguito, me decía. Así me lo ponían, volveme a gritar. Así. Ella no era cristiana. No voy a ver más carudo que este pedacito lo corta. Alabado sea el Señor. Pero esa rigidez a mí me ayudó. Imagínense un niño pequeño, hermano, como de unos 6 años. Yo bien me acuerdo de toda mi vida, desde los 4 para acá, 3 años. Es como los niños en ese tiempo agarrábamos más las neuronas, aunque estábamos mal alimentados, comíamos ocotes, mango, nos nutríamos y como no parábamos en las tablas ahí, todo eso nos ayudaba a que nos acordemos de las cosas. Y yo me recuerdo, hermanos, que agarraba el tizón mi mamá. El tizón, ¿verdad? Es un leño en brasa. Volví a decir otra palabra, me decía. Pero ella a mí nunca me anduvo pegando. Eso sí es verdad, golpeó, nunca. Pero eso sí, eso ayudaba. Eso ayudaba, hermanos, porque los hijos, mire, nosotros este tiempo es el más terrible. Hay que declarar que nuestros hijos son siervos de Dios. Aunque no quieran nada. Aunque no quieran nada, bendíganlo. Mi mamá iba a orar por mí, hermanos. Cuando yo estaba acostado, estaba jovencito, quizás como de la edad de un poquito mayor que el hermano Ariel estaba yo. Y me iba a poner manos allá en el cuarto. Cuarto por cuarto, bueno, eran 2 cuartos los que tenía en la casa, ¿no? Pero en cada cuarto habíamos hasta 3 bichos. Orando mi mamá, Señor, ayuda a mi hijo, Padre, yo lo declaro predicador. Ay, decía yo por momento, mi mamá. Porque hay que ser realista, uno en el evangelio, en el tiempo yo iba a la iglesia, pero yo no era nada, porque era la verdad. Hay que ser realista. Yo a calentar bancas iba. Dios bendiga a estos jóvenes que se están esforzando. Amén. Porque es verdad, en la iglesia del Señor se ve, el joven que quiere servir se le nota. Pero fíjese que en una de esas caí al camino, hermano. Cuando yo siento que conocí de verdad a Jesús, fue en el 2007. Lo conocí de verdad y Hugo Enrique Sánchez Márquez ya no fue el mismo. Porque cuando el Espíritu Santo compunge el corazón, preguntamos: ¿qué haremos? Varones, ¿qué haremos? Eso hace el poder de Dios cuando llega. Y eso hizo el poder de Dios en estos hombres. Preguntaron: ¿qué haremos? Arrepiéntanse, bautícense. La promesa es para vosotros y para los hijos. Dice el verso 40, con muchas otras palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Jovencito, adelante, tu lucha no es fácil. No es fácil ver la diferencia como un joven en esta generación se está guardando. Miren, un día de esto, ya venía yo para la casa. Estaba ya por la ruta 1, en la Baltimore Avenue, en Tacoma College, para donde está la universidad. Y yo miraba el tráfico. Bueno, les contaba a unos hermanos anoche que el tráfico no avanzaba. Bueno, ¿y qué pasó? Y lo que logré ver yo, que hasta dejaban la nuca uno ahí viendo para allá. Pues esa calle, una calle que no es muy, los semáforos están casi constantemente cambiando. Y iban unas personas mal vestidas, con esto se lo digo todo. Hombres, viejos, niños y jóvenes con la nuca hacia aquellas personas. Saliendo de la universidad a una orilla de la calle. Y había una joven que venía del otro lado con su falda larga. Y dije yo: esta es cristiana. Amén, hermano.
Aleluya. Hermano, usted tiene que ser diferente de afuera. Yo sé que ustedes no van a andar enseñando sus carnes allá. El hermano no va a andar enseñando los gatos que tiene. No los que dicen miau, no que los que tienen. Amén. Aleluya. Ahí es verdad. Yo no creo que haya un hermano que ande de afuera en el carro con camisa sin mangas así, enseñando los lunares. Habrá algunos aquí, hermanos, que están enseñando los pellejos allá afuera. Aleluya. Porque a veces nosotros aquí nos vemos bien, pero afuera, hermano, andamos enchorados. No digo que ande yo así, no, Dios reprenda al diablo. Y ves, hermano, gente, hermano, que, o sea, se olvida de lo que la palabra dice, que tenemos que ser salvos de esta perversa generación. Amén. Aleluya. Una generación corrompida. Imagínense ver un joven, hermano, con su vestuario honesto, y que ya le detectan que es cristiano. Sí, amén. Pero si le viste como que es cabro mañoso, hermano. Sí, amén. Aleluya. No se conoce la hermana. Con el pelo tinteado, aquí viene con el pelo negro. Tiene el arcoíris, tiene, pues, es la hermana arcoíris. A ver. Para los gustos, los colores, dice la hermana. El lunes va a la high school con color verde. No, esa no hay aquí, ¿verdad? Pero esas son las cosas. Esas son las cosas que enseña afuera el diablo. Engañar a sus padres, engañar a su madre, engañar a sus hermanos. Ah, sé que el presidente de los jóvenes no me ve. Sé que se vaya a bañar él, dice. Ese pastor dormido que mande su casa, dice. Amén. Así estamos muchas veces. Y de esa manera nos tiene atrapados el diablo. Pero tenemos que ser salvos de esta perversa generación. La gente, hermano, que con gozo recibe la palabra al igual que ellos, lo que hace es cambiar de vida. Porque instantáneamente, hermano, después que reciben la palabra, los 3,000 son bautizados. Así que, hermanito, deje de estar esperando tanto y bautícese. Hay hermanos que tienen hasta 30 años de estar con la viejita. Estoy esperando que Dios revele, dije esto. ¿Y qué es lo que está esperando que le revele? Si hasta nietos, bisnietos, tataranietos tiene ya. Con tamaño, bigote canoso tiene los nietos ya. Y está esperando confirmación todavía el hermano para casarse. Amén. Hay que bautizarse como la palabra dice. Y ahí me va a contar cómo siente cuando salga de las aguas. Va a salir, hermano, encendido en el espíritu. Ha habido gente, hermano, que en el bautismo en agua ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. He conocido casos de hermanos que saliendo del agua o para entrar en el agua, el Espíritu Santo ha descendido con poder y los ha bautizado. Esta gente recibió una experiencia. Dice que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Según, hermano, a esta fiesta llegaban miles de personas. Miles, no estoy hablando de 3,000 ni 4,000, eran miles. Acuérdense que judíos habían todo el mundo conocido. Pero de estas cantidades solamente 3,000, pero era un fruto grandísimo, hermano. Imagínense, hermano, que acá se convierta en la mitad de la ciudad de Gettysburg. Ya costaría bastante, ¿verdad? Si con lidiar con 40, ¿cómo cuesta? ¿Verdad? Con 50. Y a una congregación de unas 3,000 personas, hermano. ¿Sabe qué es lo bueno a veces de iglesia grande? Aquí nadie le conoce la vida a nadie. Amén, hermano. Allí, si el que predica lleva la palabra descoyunda, orejas y labios y boca, esa es palabra revelada que habló, hermano. Porque ahí no le sabe la vida a nadie. Amén. No le sabe, no le llamó, hey, mira, fíjate, ¿por qué no predicas? Y hablaste de las hermanas que andan de esta forma. A ese le ayudaron a hacer la sopa. Ese no la cogió el solo, a ese le ayudaron. Y no es así, aquí se trata de buscar la palabra en oración y ayuno. Amén. Aunque
aunque el mensaje venga de encajador, hermano, volando cabeza. Pero tiene que ser Dios que muestre la palabra, como Pedro hizo acá, revelación de Dios. Y la gente dice que perseveraba, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, que no hacían lo que ellos querían, hermano. Cuando uno llega al Señor va para ser cambiado y transformado. Amén. Hay hermanos que se deja comprar con una ofrenda, con un plato de comida. Cuando usted sea pastor, no se vaya a dejar comprar. Aleluya. Digamos que sea pastor un hermano, digamos el hermano Ale sea pastor, y se le acerquen, mire hermano Ale, pues yo estoy pensando en bendecir esta obra, hermano. Ya necesitamos sillas nuevas ya. Bueno, pastor Ale, yo quiero que encarguemos unas 100 sillas. Yo las voy a dar. ¿Cree que el corazón de uno como encargado de una iglesia no se va a alegrar del beneficio de la obra del Señor? Amén, hermano. Amén. ¿Cree que uno me alegrara que hubieran acá siquiera 40 hermanos que dijeran, hermano, nos vamos a proponer dar tanta cantidad en el año para sacar un local siquiera de unas 300 personas? Pues está bien, continúo con el hermano. Viene y le dice, hermano, yo doy las sillas y lo lleve y compra las sillas, pero después viene, hermano, fíjese que yo quiero, hermano, que la niña ya va a cumplir 15. Aleluya. Amén. Y recuérdense que eso solo es una vez en la vida, como lo dijo un varón a nosotros, que hasta de mujer lo trató. Eso lo dio a entender, que reunimos a un varón que le heredó los 15 años a la hija, así bajo de agua. Y fíjense, hermano, que pues la niña va a cumplir los 15, y es una vez en la vida. Yo estoy dispuesto, hasta ya de ungido se hace. Yo estoy dispuesto, hermano, que me ponga la disciplina, pero que mi niña le celebremos los 15 años. Y quiero que lo hagamos en la iglesia. Todos tenemos sillas nuevas. Amén. Aleluya. El hermano viene, gracias hermano, le agradezco por las sillas. Que Dios lo bendiga. Pero no puedo celebrarle 15 años en la iglesia. Es una fiesta del mundo. Así el hermano le cierra puertas a cualquier instrumento del diablo que quiera embarrar una iglesia. Y llévese la silla. ¿Sí? Es como las aportaciones, hermanos. Si un hermano sale diciendo que él, ahí está anotado en la lista, todo lo que ha diezmado se le tiene que devolver. Pues sí, hermano, porque la obra se avanza. ¿Quién vive? Perseverar en la doctrina, en lo que los apóstoles enseñaron, en lo que la iglesia demanda. La palabra de la iglesia exige y demanda santidad para Dios. Dice que en la comunión unos con otros tenemos que participar de la comunión, hermano. Esta palabra puede significar varias cosas, tanto partimiento de pan, como dice ahí, o santa cena. La iglesia primitiva celebraba la santa cena, hermano, seguido. ¿Cuánto le gusta la comunión entre hermanos? Amén. Pero no tenga preferido, hermano. A veces se hacen un grupito de 10 hermanos, de 5. Tú me invitas este domingo, el otro domingo te invito yo. Amén. ¿Verdad qué bonito, va? Una vez me dice un varón a mí, fui a comer a la casa de él con mi familia y con mi esposa, por la Belén teníamos. Tenía la gran mariscada, Aquí coma, me dijo, aquí está abierto, aquí no tenga pena, pero yo siempre con cuidado. Le voy a decir una cosa, pastor, yo soy así, me dijo. Con varios hermanos me llevo. Unas veces los invito, otras veces me invitan a la misma. O sea, claramente me dijo, si usted comió aquí, tiene que invitarme a mí. Eso es lo que me dio a entender. Qué bueno, varón, le dije yo. Le voy a decir algo, usted tiene que ser amigo quien usted quiera. Pero si queremos cumplir la ley de Cristo, es preferible que invite a aquel que tiene roce con usted. Amén, hermano. Aquel que publica un estado de WhatsApp para tirarle a la hermana Pioquinta, hasta los estados, ¿con qué intención los publicamos? ¿Será con intención de que la gente se arrepienta? ¿O con intención de hacerle un maltrato a alguien?
No, invite a esa que le tienen directa, hermano, no quiero una hamburguesa. Amén. Mira que están en promoción unas Big Mac, le echan bastante lechuga. Amén, hermano. Vamos, hermana, mira, hermano, vamos al Golden, hay un Golden allá por Riverdale, vámonos para allá. Aquel que te hace daño. Porque hay que bendecir a aquel que te ultraja. Pero entre nosotros no es así, hermano. Entre nosotros nos amamos. Qué bonito esa comunión, ¿verdad? En esas mesas cuando se come, hermano. Mire, yo me siento bien, hermano, cuando algunos hermanos he participado en comidas con ellos. Bueno, aquí con la mayoría. Qué alegría hay, hermano, qué paz, qué armonía. Estar comiendo en paz, hermano, un cafecito, un pan. Hermano, mire qué bonito estuvo el culto, cómo los músicos, Dios los usó. A ver lo bueno el culto. ¿A qué venimos al culto? Ver lo bueno, ver lo malo. Y dice que cuando usted se pone a ver sobre lo malo, usted Dios no lo bendice. Así, ¿ves? Como los relojes de cuerda que le hacen así, ¿ves? Plac, plac, plac. Si usted está de servidor, tiene que estar con las antenas bien listas, sí. Como el conejo que tiene las orejas paradas. Pero si usted no está de servidor, no pierda su tiempo. Usted está perturbando si usted es el que tiene la paz. Amén, hermano. El que está de servidor, sí, no es que sea cocolín o que ande chilindrín, no. El que está de servidor se está viendo todo lo que se mueve. Pero el que no está de servidor, usted esté conectado. Ya comienza la llamada, ¿dónde te fijaste, hermano? ¿Cómo voltea a ver para donde los varones? Y tal vez la hermana haciéndole seña al esposo, ayúdame con la niña, veniste. Y ya está aquel señalando ya, sembrando cizaña. Amén. Mire, una vez les voy a contar. Estábamos en una campaña, habíamos 3 o 4 éramos. Estaba llena la iglesia y lo decimos así, a un lado. Ay, me dijo un hermano, aquella muchacha, mire cómo volteé a ver para acá, creo que con usted, me dijo. No, le dije, hermano, ¿y usted qué está varón? Le dije, aquí ha venido a la iglesia, aquí no venimos a buscar carne, la carne está en el mercado. Eso fue en El Salvador. No, varón, es que usted como que no sé cómo lo voltea a ver. Mire, hermano, le dije, ¿y aquí ha venido el culto usted? Cuando los apartamos, quitémoslos de aquí, hermano. No, si la muchacha voltea a ver el carro que del Papa era, que estábamos subidos nosotros ahí sentados en la orilla del carro. Ya ve, hermano, y usted hablando locuras, le dije yo. Usted diciendo que estaba la muchacha volteándome a ver, amigo. No, aquí al culto venimos a lo que venimos, le dije yo. Y no de con esas payuncadas otra vez, le dije yo. Porque sí, hermano, es tener lo bueno, participar en la comunión. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso lo practicó la iglesia primitiva. Participar del pan, estar en comunión, en alegría. ¿Cuánto viven en comunión con las esposas? Ya va a comenzar a repasar de nuevo las zarandeadas que lo dieron en la mañana, ¿vale? No es por nuestro bien, hermano. Yo no creo que haya aquí algún hermano que le pegue una cachetada a la esposa y después venga aquí a predicar o a dirigir. O alguna hermana que lo agarre el hermano. Para cachetearlo. No creo que hayan aquí, hermano. ¿Quién vive, hermano? No. Eso no tiene que existir entre el pueblo del Señor. Aquellos hogares que viven en comunión. Mire, yo le doy gracias a Dios que mi esposa no es una mujer celosa, hermano. ¿Cómo son de terribles las mujeres de unos pastores, hermano? Si celan a los maridos hasta con la sombra. Mi esposa es una mujer pacífica que tiene su personalidad, su ser, si lo tiene también. Amén. Sus defectos como persona, como yo también los tengo, como los tiene usted. Pero en el hogar tiene que haber comunión, hermano.
Hay hermanos que celan a las esposas, hermanas que celan a los esposos, que tal vez le den algún cabello cano ahí. Imagínense, es que tener una viejita esa. A ver, mire, para la gente celosa, mejor no deje trabajar a las mujeres, hermano. Esa gente la mata el celo. No, los celos es una obra de la carne que hay que hacerla morir. Debemos participar, tener comunión con nosotros en el hogar, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia. Dios bendiga a esos hermanos que luchan porque haya comunión en la iglesia. Andan buscando conciliar a los hermanos, esto no es así, hermano, mire, usted se expresó de esta manera y queremos que se reconcilien, pues. Amén. Aleluya. ¿Cuántos queremos ser reconciliadores? Amén. Demos gracias a Dios que aquí no han habido molotes ni pleitos como hay en otras iglesias, hermano. Ustedes son testigos de la roncha que han pasado en otras congregaciones, hermano. Pleitos, hermano. Videos virales en esas redes. Siempre hemos dicho que lo que pase, Dios nos libre un día, que eso quede aquí, hermano. Que no se corran, hermano, los pleitos en las iglesias. Imagínense congregaciones donde se quitan los micrófonos, hermano. Imagínense, hermanos, insultan. Pastores reclamándole a los hermanos por los diezmos, hermano. Un pastor que llegó con una policía a quererle quitar la iglesia a los hermanos. Porque no sé qué problema se dio. Imagínense que un pastor manda a la iglesia. Por eso yo les dije que lo pasó con ese señor, no digo el nombre acá por cualquier cosa, mejor lo dejamos así, hermano. Amén, ¿sabe a qué me refiero? En que Dios se encarga de la obra, amén, hermano. Dios se encarga de la obra, gloria sea al Señor. Porque en los pleitos el principal que va a pelear a nuestro favor se llama Jesús. Sin necesidad de hablar ni acudir a instancias legales, es Dios el que pelea por los de Él. Gloria al Señor. Y no permitamos, amado hermano, perder la comunión que Dios nos permite tener. Digámosle al Señor, no permita que mi corazón se vaya a dañar. Cuando de repente un hermano dice alguna palabra aquí, de repente usted le pidió un favor a un hermano y le dijo, hermano, ¿cree que me hace un favor de llevarme en el carro? No, ahorita mi carro no me sirve. No puedo. Tengo ponchadas las 4 llantas. Imposible. Y de repente lo ve a usted allá que va chiflado hasta con gafas oscuras para la playa. Ahí puede el diablo tratar de robarnos la bendición. Pero ¿sabe qué? Que permanezca la paz, el vínculo de la paz. Póngase de pie.